Capítulo 39 de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Una dulce visión. A la hora convenida se hallaban los cuatro amigos reunidos en casa de Athos. Sus cuidados en punto al equipaje habían desaparecido enteramente y cada semblante no conservaba otra expresión que la de sus propias y secretas inquietudes, porque detrás de toda felicidad presente hay oculto algún temor venidero. De repente entró Planchet trayendo dos cartas para D'Artagnan. Una de ellas era un billete elegantemente doblado a lo largo, sellado con un bonito sello de cera verde, sobre el cual había estampada una paloma que llevaba en el pico un ramo verde. La otra era una epístola formal de figura cuadrada en que resplandecían las terribles armas de su eminencia el cardenal duque. A la vista del elegante billetito, el corazón de D'Artagnan dio un salto de alegría, pues creyó reconocer la letra, y aun cuando no había visto esa letra más que una sola vez, se le había quedado impreso su recuerdo en lo más profundo de su corazón. Abrió pues la cartita con la mayor precipitación. Pasaos, le decían, el miércoles próximo de 6 a 7 de la tarde por el camino de Chaillot, y mirad con atención en los carruajes que por allí pasarán. Pero si en algo apreciáis vuestra vida y la de las personas que os aman, no habléis ni una palabra ni hagáis movimiento alguno por el que pueda sospecharse que habéis conocido a la que a todo se expone para tener ocasión de veros un solo instante. No había firma ninguna. Es un lazo, dijo Athos, no vayáis, D'Artagnan. Sin embargo, dijo D'Artagnan, me parece que reconozco bien la letra. Puede ser muy bien falsificada, repuso Athos. De 6 a 7 en este tiempo el camino de Chaillot está ya enteramente desierto. Tanto valdría que fueseis a pasearos junto a una guarida de bandidos. Pero, ¿y si fuésemos todos? ¿Qué diablos? ¿No nos han de comer a todos cuatro, con más 4 asistentes, y luego los caballos y las armas? No tomarían mala indigestión. Y además, que con eso tendremos ocasión de lucir nuestros equipajes, dijo Porthos. Pero si es una mujer la que escribe, dijo Aramis, y desea no ser vista, considerad el compromiso a que la exponéis, D'Artagnan, cosa que no sienta bien a un caballero. Nos quedaremos un poco detrás y él solo se adelantará, dijo Porthos. Sí, pero un pistoletazo se tira muy bien desde un carruaje que va corriendo, observó Athos. Bah, dijo D'Artagnan, no me acertarán, y en tal caso alcanzamos al carruaje y exterminamos a cuantos hubiese dentro. Siempre nos habremos ganado tener algún enemigo menos. Tiene razón, dijo Porthos, vengan batallas. Es preciso, por otra parte, que probemos nuestras armas. A fe, démonos ese gusto, dijo Aramis, con su aire dulce e indiferente. Sea como queráis, dijo Athos. Señores, dijo D'Artagnan, son las 4:30 y apenas tendremos el tiempo suficiente para estar a las 6 en el camino de Chaillot. Y luego que si salimos demasiado tarde, dijo Porthos, no nos verán, lo cual sería una lástima, con que vamos a arreglarnos, señores. Pero olvidáis esa otra carta, dijo Athos. Sin embargo, me parece que el sello indica que bien merece abrirse. Por mi parte os aseguro, querido D'Artagnan, que me tiene con más cuidado que esa monería de billete que acabáis de esconder ahora en el pecho. D'Artagnan se puso colorado. Pues bien, dijo el joven, veamos, señores, lo que quiere su eminencia. D'Artagnan abrió la carta y leyó lo que sigue. Se espera al señor D'Artagnan, guardia del rey en la compañía de César, en el palacio del cardenal esta noche a las 8. Laudinière, capitán de guardias. Caramba, exclamó Athos, he aquí una cita de mucho más cuidado que la otra. Iré a la segunda en saliendo de la primera, dijo D'Artagnan. La una es a las 7 y la otra es a las 8. Tiempo habrá para todo. No iría yo, dijo Aramis. Un caballero galán no puede faltar a una cita dada por una dama, pero un gentilhombre prudente puede excusarse muy bien de ir a encararse con su eminencia, sobre todo cuando tiene algunas razones para creer que no será para darle albricias. Soy del parecer de Aramis, dijo Porthos. Señores, respondió D'Artagnan, ya recibí en otra ocasión igual invitación de su eminencia por el señor de Cavois, despreciéla y al día siguiente me sucedió una gran desgracia, que fue la desaparición de Constanza. Suceda lo que quiera, no dejaré ahora de acudir.
Si ya es una determinación motivada, sea enhorabuena. Pero, ¿y la Bastilla? Dijo Aramis. Bah, ya me sacaréis de ella, dijo D'Artagnan. Eso por supuesto, replicaron Aramis y Porthos con un tono de seguridad admirable y como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Por supuesto que os sacaremos. No hay sino que como debemos partir pasado mañana, haríais mejor en no arriesgaros a entrar en la Bastilla. Hagamos otra cosa, dijo Athos. No le perdamos de vista en toda la noche y esperémosle cada uno con 4 mosqueteros más en cada una de las puertas del palacio. Si vemos salir algún carruaje con la puertezuela cerrada y de apariencia sospechosa, le arrestamos. Hace ya tiempo que no habemos estado de función con los guardias del cardenal y Monsieur de Treville debe suponernos muertos. No hay más, Athos, dijo Aramis, sino que habéis nacido para general de ejército. ¿Qué os parece del plan, señores? Que es admirable, repitieron en coro nuestros jóvenes. Pues bien, dijo Porthos, vuelo al cuartel, doy aviso a nuestros camaradas de que deben estar listos para las 8, les diré que la cita será en la plaza del Palacio Cardenal, y vosotros, entre tanto, podéis hacer que ensillen los asistentes los caballos. Yo no tengo caballo, dijo D'Artagnan, pero voy a mandar por uno en casa del señor de Treville. No hay necesidad, dijo Aramis, podéis tomar uno de los míos. Pues, ¿y cuántos tenéis? Preguntó D'Artagnan. 3, respondió sonriéndose Aramis. Sois, querido, a no dudarlo, dijo Athos, el poeta más bien pagado de Francia y de Navarra. Escuchad, querido Aramis, dijo D'Artagnan, no sabréis qué hacer con tantos caballos, ¿no es verdad? Hasta ni puedo atinar siquiera dónde habéis comprado 3 caballos. Pero tampoco he comprado más que 2, dijo Aramis. Y el tercero os ha caído del cielo, ¿no es eso? Del cielo no, que me lo ha traído esta mañana un lacayo sin librea, que no ha querido decirme a quién servía, sino solamente que había recibido orden de su amo. —¿O de su ama? —interrumpió D'Artagnan. —Lo mismo tendría para el caso —dijo ruborizándose Aramis—. Decía pues el criado que había recibido orden de su amo o de su ama, como queráis, para poner el caballo en mi cuadra, sin decirme de parte de quién venía. —Solo a los poetas les suceden cosas semejantes —dijo Athos con gravedad. —Pues bien, en ese caso, hagamos una cosa —dijo D'Artagnan. —¿Qué caballo pensáis montar? ¿El que habéis comprado o el que os han regalado? —El que me han regalado. Bien se os alcanza, D'Artagnan, no podría hacer la injuria de despreciar un presente del incógnito mecenas, ¿no es verdad? —dijo D'Artagnan. —O de la misteriosa protectora de las bellas letras —repuso Athos. —De modo que el que habéis comprado es por consiguiente inútil. Casi que sí. ¿Le habéis elegido vos mismo? Y con el mayor cuidado. Ya sabéis que la seguridad del jinete depende casi siempre del caballo. Pues bien, cedédmele por el precio que os cuesta. Iba a ofrecéroslo, querido D'Artagnan, dejándoos todo el tiempo que quisierais para devolverme esa bagatela. ¿Y cuánto os cuesta? 800 libras. Aquí van 80 doblones, amigo, dijo D'Artagnan, sacando la cantidad del bolsillo. Cabalmente es esta la clase de monedas en que os pagan los poemas. —¿Con que estáis con fondos? —dijo Aramis. —Rico, riquísimo, amigo mío. Y D'Artagnan hizo sonar los doblones restantes. —Enviad vuestra silla al cuartel de los mosqueteros y os traerán el caballo aquí con los nuestros. —Muy bien, pero démonos prisa, que van a dar las 5. Un cuarto de hora después asomaba Porthos por el extremo de la calle de Fegu sobre un magnífico bridón y detrás le seguía Mosqueton sobre otro de Auvernia, pequeñito pero robusto. El rostro de Porthos estaba radiante de orgullo y de alegría. Casi al mismo tiempo se presentó Aramis por el otro extremo de la calle, montado sobre un soberbio alazán inglés. Seguíale Bacin sobre otro también de muy regular estampa y llevando del diestro a un vigoroso corcel en el cual había de cabalgar el joven guardia. Los 2 mosqueteros se encontraron en la puerta. Athos y D'Artagnan les estaban mirando desde el balcón. —Caramba —dijo Aramis—, tenéis ahí un soberbio animal, querido. —Sí —contestó Porthos—, es el mismo que debían enviarme en un principio, pero una torpe chanza que quiso hacerme el marido hizo que me le cambiaran. Más bien castigado ha salido luego el tal marido, y mi satisfacción ha sido completa. Apareció a su vez Grimaud, llevando de la mano la cabalgadura de su amo. D'Artagnan y Athos bajaron, montaron a caballo colocándose al lado de sus compañeros y todos 4 se dirigieron hacia el muelle. Athos
sobre el caballo que debía a su mujer, Aramis sobre el que le había regalado su querida, Porthos sobre el que su procuradora le había proporcionado, y D'Artagnan sobre el que le deparó su buena estrella, la mejor de todas las queridas. Los criados seguían detrás. Conforme se había imaginado Porthos, la cabalgata causó un efecto sorprendente, y si la señora Coquenard hubiese encontrado a Porthos en el camino, de seguro, a ver el apuesto y marcial continente que traía, al ver cómo se gallardeaba en la silla sobre el soberbio andaluz, no habría sentido tanto la sangría que había tenido que hacer al cofre de su marido. Cerca del Louvre encontraron los cuatro amigos al señor de Treville, que venía de Saint-Germain. Detúvose a darles el parabien por el brillante equipo que iban luciendo, atrayendo ya esta detención un enjambre de curiosos. D'Artagnan aprovechó la ocasión para hablar al señor de Treville de la carta del gran sello rojo y armas ducales. De la otra, ya es de suponer que no diría una palabra. El señor de Treville aprobó la resolución que había tomado y le aseguró que si al día siguiente no parecía, ya sabría él hallarle donde quiera que se encontrase. En aquel instante el reloj de la samaritana dio las 6. Los cuatro amigos se excusaron con que tenían que asistir a una cita y se despidieron del señor de Treville. De una carrera se pusieron en el camino de Chaillot, pero empezaba ya a oscurecer. D'Artagnan, custodiado a cierta distancia por sus amigos, penetraba con sus miradas hasta el interior de los pocos carruajes que iban pasando, sin distinguir persona alguna conocida. Por fin, después de un cuarto de hora de espera y ya cerrada casi la noche, divisó un carruaje que venía a todo escape por el camino de Sèvres. Un presentimiento indicó a D'Artagnan que allí venía la persona que le había dado la cita. No se admiró poco el joven de sentirse latir con violencia el corazón. Casi al mismo tiempo asomó una cabeza de mujer por la portezuela, con dos dedos sobre los labios como en señal de recomendarle el silencio, o quizá también de enviarle un beso. D'Artagnan dejó escapar una ligera exclamación de alegría. Aquella mujer, o más bien aquella aparición, pues el carruaje había pasado con la rapidez de una mera visión, era la señora Bonacieux. Por un movimiento involuntario, y a pesar de la recomendación que se le había hecho, D'Artagnan arrancó con su caballo a escape y alcanzó en breve rato el carruaje, pero estaban los vidrios herméticamente cerrados y la visión había desaparecido. Entonces se hizo bien cargo de aquella recomendación que le hacían. Si en algo apreciáis vuestra vida y la de las personas que os aman, no hagáis la menor demostración y portaos como si nada vierais. Quedóse entonces parado, temiendo no por él, sino por la pobre mujer que evidentemente había expuesto a un gran peligro al darle aquella cita. Continuó el carruaje su camino con la misma celeridad, entróse en París y desapareció. D'Artagnan seguía inmóvil en el mismo sitio sin saber qué pensarse. Si era efectivamente la señora Bonacieux y si volvía en París, ¿a qué esa cita fugitiva, esa simple mirada, a qué ese beso perdido? Si por otra parte no fuera ella, cosa que podía muy bien suceder, porque el poco crepúsculo que quedaba hacía muy fácil una equivocación, si no fuera ella, decía para sí, no sería este el principio de un golpe de mano dirigido contra él por medio del incentivo de esa mujer a quien se sabía ya que él amaba. Los tres camaradas se acercaron al pensativo mancebo. Todos habían visto muy bien la cabeza de mujer que se había asomado a la portezuela, pero ninguno a excepción de Athos conocía a la señora Bonacieux. Athos fue de parecer que en efecto era ella misma, pero menos preocupado que D'Artagnan por aquel lindo semblante, había creído distinguir una segunda cabeza de hombre en el interior del carruaje. Si es así, dijo D'Artagnan, la trasladan sin duda de una cárcel a otra. Pero ¿qué querrán hacer con esa pobre criatura y cómo podré yo hablarla nunca? Acordaos, amigo, dijo Athos con gravedad, que los muertos son los únicos a quienes uno no se haya expuesto a encontrar sobre la tierra. Ya sabéis lo mismo que yo algo sobre eso, ¿no es verdad? Ahora bien, si vuestra querida no ha muerto y es esa que acabamos de ver, ya la volveréis a encontrar un día u otro. ¿Y acaso, añadió con aquel tono misantrópico que le era particular, acaso sea más pronto de lo que quisierais? Dieron en aquel momento las 7:30, y como el carruaje se había retrasado unos 20 minutos de la hora marcada, los amigos de D'Artagnan le recordaron que tenía que hacer todavía una visita, sin dejar de observarle por eso que aún tenía tiempo para mudar de intención.
pero D'Artagnan era a la vez obstinado y curioso. Se le había puesto en la cabeza que iría al palacio del cardenal y que había de saber lo que tenía su eminencia que decirle. Nada pudo hacerle variar de propósito. No tardaron en llegar a la calle de Saint-Honoré y a la plaza del palacio cardenal. Hallaron ya a los 12 mosqueteros convocados que se estaban paseando, ínterin llegaban sus camaradas. Solo entonces fue cuando les enteraron del negocio de que se trataba. D'Artagnan era muy conocido en el respetable cuerpo de los mosqueteros del rey, donde no se ignoraba que debía entrar un día, así es que le miraban de antemano como un camarada suyo. De suerte que aceptaron con el mayor gusto la misión que se les iba a confiar. Por otra parte, tratábase, según toda probabilidad, de jugar alguna mala partida al cardenal y a su gente, y para esta clase de expediciones se hallaban siempre dispuestos aquellos dignos caballeros. Athos les dividió, según había resuelto de antemano, en 3 grupos, poniéndose a la cabeza de uno de ellos, dio enseguida el mando del otro a Aramis y el del tercero a Porthos, y fue después cada grupo a emboscarse enfrente de las respectivas puertas del palacio. D'Artagnan entró valerosamente por la puerta principal. Aunque nuestro joven se sentía muy vigorosamente apoyado, no iba con todo sin alguna inquietud al subir la escalera. Su conducta con Milady tenía sus visos de una traición, y no le faltaban sus motivos para creer en las relaciones políticas que mediaban entre aquella mujer y el cardenal. Además, el de Wardes, a quien tan mal parado había puesto, era uno de los fieles servidores de su eminencia, y D'Artagnan no ignoraba que si su eminencia era terrible con sus enemigos, manifestaba mucho interés por sus amigos. Si el de Wardes había contado por entero nuestra aventura al cardenal, lo cual no admite duda, si después me ha reconocido, como será muy probable, debo considerarme con corta diferencia como un hombre ya sentenciado, iba diciendo para sí D'Artagnan, meneando a uno y otro lado la cabeza. Pero, ¿por qué habrá aguardado hasta hoy? La cosa es muy sencilla. Milady habrá venido a dar queja contra mí, con aquella melancolía hipócrita que la hace tan interesante, y este último delito habrá llenado la medida. Fortuna, añadía, que tengo abajo a mis buenos amigos que no me dejarán llevar sin defenderme. A pesar de que la compañía de mosqueteros del señor de Treville no puede por sí sola hacer la guerra al cardenal, quien dispone de las fuerzas de toda la Francia y ante quien la reina carece de poder y el rey de voluntad. D'Artagnan, eres valiente, tienes prudencia, eres mozo de buenas cualidades, pero las mujeres van a perderte, amiguito. A esa triste consecuencia llegaba cuando entró en la antesala. Entregó su carta al ujier de cámara que estaba de servicio, hízole pasar a un salón y allí se quedó esperando, ínterin el ujier se internaba en el palacio. Había en aquel salón 5 o 6 guardias del cardenal, quienes reconociendo a D'Artagnan y sabiendo era él quien había herido a Jussac, le miraron sonriéndose de una manera particular. Esta sonrisa le pareció a D'Artagnan de bastante mal agüero, solo que como no era muy fácil intimidar a nuestro gascón, o más bien, como gracias al gran orgullo natural a la gente de su país, no dejaba traslucir fácilmente lo que pasaba en su interior, cuando lo que pasaba en su mente tenía visos de temor, se cuadró altivamente delante de los señores guardias, con la mano sobre la cadera, y estuvo esperándose en una actitud que no carecía de cierta majestad. Volvió a entrar el ujier e hizo señal a D'Artagnan de que le siguiese. A D'Artagnan le pareció que los guardias al verle salir cuchicheaban entre sí. Siguió a lo largo de un corredor, atravesó un espacioso salón, entró en una biblioteca y se halló delante de un hombre que estaba escribiendo sentado a una mesa. Introducido que le hubo el ujier, se retiró sin hablar una palabra y D'Artagnan quedó de pie, poniéndose desde luego a examinar a aquel hombre. A primera vista creyó el joven que iba a vérselas con algún juez que estaba examinando su sumario, pero muy luego advirtió que el hombre de la mesa escribía, o más bien estaba corrigiendo líneas más largas las unas que las otras, midiendo al parecer algunas sílabas con los dedos, de lo que vino a sacar en limpio que estaba enfrente de un poeta. A pocos momentos el poeta cerró el manuscrito sobre cuya cubierta se leía «Mirabeau, tragedia en 5 actos», y levantó la cabeza. D'Artagnan reconoció al cardenal. Nota: el ministro universal de Luis XIII
a más de tramar de continuo intrigas más o menos ilícitas, con el objeto de cautivar el ánimo del rey, de hacer absoluto el trono de Francia y promover facciones y disturbios en diferentes estados de Europa, ocupábase también en trabajos literarios. Además del drama citado por nuestro autor, y que en efecto parece ser enteramente original suyo, aunque publicado en nombre de Saint-Saurin, cooperó a la composición de otras 3 piezas de teatro. Sin embargo, fuese por su noble carácter sacerdotal y político, o por no exponerse a rechiflas, no se atrevió a poner su nombre en ellas, pero no olvidaban sus poetas asalariados el clamarle su Apolo hasta en sus adulaciones escritas, y esto bastaba a Richelieu, bien que según autores de nota tengan escaso mérito sus obras. De ordinario, él imaginaba el plan de la pieza, solía distribuir un acto a cada uno de sus desventurados colaboradores, quedándose él con todas las atribuciones de revisor absoluto. A su afición a las bellas letras se debe la fundación de la Academia de París, única gloria que se haya granjeado sin efusión de sangre, no obstante que uno de los primeros actos de aquella corporación fuese el condenar el género y estilo del gran Corneille, quien, inspirado probablemente por Lope y por Calderón, con su solo genio contribuyó más que todos los académicos juntos de aquella época al progreso de la razón humana. Fin de la nota. Fin del capítulo 39. Capítulo 40 de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Una visión terrible. Richelieu apoyó el codo en su manuscrito y la mejilla en la mano y clavó por un instante la vista en D'Artagnan. Nadie tenía la mirada más profundamente escudriñadora que el cardenal, así es que el joven la sintió correr por sus venas como si le acometiera un acceso de calentura. Sin embargo, conservó su marcial continente y con su sombrero en la mano estuvo esperando a que su eminencia hablara, no con excesiva altivez, pero tampoco con demasiada humildad. «Caballero», le dijo el cardenal, «¿sois un tal D'Artagnan del Béarn?» «Sí, monseñor». «Muchas ramas hay en Tarbes que llevan el apellido de D'Artagnan. ¿A cuál de ellas pertenecéis?» «Soy hijo del que estuvo en las guerras de religión con el gran rey Enrique IV, padre de nuestro augusto soberano». «Muy bien. Si no me engaño, hará cosa de 7 a 8 meses que salisteis de vuestra tierra para venir a buscar fortuna a la capital». «Sí, monseñor». «¿Y venisteis por Meung, donde os sucedió una aventura, no recuerdo a punto fijo cuál, pero en fin, una aventura?» «Monseñor, lo que me sucedió fue... es inútil, enteramente inútil que os molestéis», replicó el cardenal con una sonrisa que indicaba saber el lance tan bien como el que trataba de contarle. «Veníais recomendado al señor de Treville, ¿no es eso?» «Sí, monseñor, pero justamente en aquel desgraciado encuentro de Meung...» «¿Perdióse la carta de recomendación?», continuó su eminencia. «Sí, ya lo sé. Pero el señor de Treville es un entendido fisonomista que conoce a las personas con solo mirarlas a la vez, y os colocó en la compañía de guardias de su cuñado, el señor de César, confiando en que un día u otro entraríais en la de los mosqueteros. Vuestra eminencia está perfectamente enterado. En todo ese tiempo os han acontecido muchas cosas. Un día os fuisteis a pasear cerca del convento de los carmelitas descalzos, que hubiera valido más que os hubierais ido a otra parte. También habéis hecho con vuestros amigos un viaje a las aguas de Forges, pero ellos quedaron en el camino mientras que vos continuasteis el vuestro. Ya se ve, teníais negocios tan urgentes que evacuar en Inglaterra. Monseñor, dijo cortado D'Artagnan, yo iba a cazar en Windsor o en cualquier otra parte, eso es lo de menos. Sé todos estos pormenores porque es necesario saberlos, y estoy en una posición en que debo hallarme enterado de todo. Sé también que a vuestro regreso fuisteis recibidos por una augusta persona, y veo con placer que conserváis con gratitud la fineza que tuvo a bien haceros. D'Artagnan se llevó la mano al diamante que había recibido de la reina y le dio con presteza una vuelta hacia dentro, pero era ya tarde. Al día siguiente en que os hicieron ese regalo, continuó el cardenal, tuvisteis una visita del señor de Cavois, que fue a pediros tuvieseis a bien pasaros por mi palacio, pero no tuvisteis por conveniente acceder a ello, y en verdad que hicisteis mal. Monseñor, temía haber incurrido en desgracia con vuestra eminencia. ¿Y por qué, caballero? ¿Por haber cumplido las órdenes de vuestros superiores
con mayor valor e inteligencia que lo hubiera hecho cualquier otro. Incurrir en mi desgracia cuando tan digno sois de alabanzas. A la gente que no obedece es a la que yo castigo, y no a los súbditos que como vos saben cumplir las órdenes, con tan escrupulosa exactitud. Pero si queréis otra prueba para convenceros de que estoy muy enterado hasta de vuestros secretillos, repasad en vuestra memoria lo que sucedió aquella misma noche. En aquella misma noche había ocurrido en efecto el rapto de la señora Bonacieux. D'Artagnan se estremeció al considerar que media hora antes había pasado la pobre mujer al lado suyo, arrebatada sin duda por la poderosa mano que así la había hecho desaparecer. Por último, continuó el cardenal, como hacía algún tiempo que no oía hablar de vos, quise saber en lo que os ocupabais. Por otra parte, bien me debéis también alguna gratitud, pues ya habéis echado de ver cómo habéis salido salvo de todas vuestras aventuras, a pesar de ser tan trascendentales. D'Artagnan inclinó respetuosamente la cabeza. Toda esa benignidad era consecuencia, añadió el cardenal, no sólo de un sentimiento de equidad, sino también de un plan que tengo concebido respecto a vuestra persona. La admiración de D'Artagnan iba en aumento. Pensaba, prosiguió el cardenal, haberos manifestado este plan el día en que recibisteis mi primera invitación, pero no tuvisteis a bien el venir. Por fortuna, nada se ha perdido con este retraso, y voy a comunicároslo ahora mismo. Sentaos enfrente de mí, caballero D'Artagnan, pues sois persona bastante distinguida para no escuchar en pie. Y el cardenal señaló con el dedo una silla al joven, el cual estaba tan aturdido con lo que le estaba pasando que aguardó para obedecer a que su poderoso interlocutor le hiciera una nueva indicación. Sois valiente, caballero D'Artagnan, continuó su eminencia, y sois prudente además, cualidad que estimo más todavía. A mí me gustan los hombres de cabeza y de corazón. No extrañéis estas palabras, dijo sonriéndose. Entiendo por hombre de corazón un hombre de valor. Pero a pesar de vuestros pocos años y de que apenas habéis entrado, como quien dice, en el mundo, tenéis enemigos muy poderosos. Si no camináis con tiento, os perderán irremisiblemente. Ay, monseñor, muy fácil les será hacerlo si quieren, porque ellos son fuertes y están bien apoyados, mientras que yo soy solo. Sí, es cierto, porque aun cuando solo habéis hecho mucho, y no dudo que haréis más todavía, sin embargo, creo que tenéis necesidad de guía y apoyo en la aventurada carrera que habéis emprendido, pues si no me equivoco, habéis venido a París con la seductora idea de hacer fortuna. Estoy en la edad de las locas esperanzas, monseñor, dijo D'Artagnan. No hay esperanzas locas más que para los tontos, caballero, y vos sois hombre de ingenio. Vamos a ver, ¿qué os parecería una plaza de abanderado en mi cuerpo de guardias y el grado de teniente después de terminada la campaña? Ah, monseñor. ¿Aceptáis, no es verdad? Monseñor, repuso D'Artagnan sin saber cómo explicarse. ¿Cómo? ¿Rehusáis? Exclamó admirado el cardenal. Sirvo actualmente en la compañía de guardias de su majestad y no tengo motivos para estar descontento. Pero paréceme, dijo su eminencia, que mis guardias son también los guardias de su majestad y que sirviendo en un cuerpo nacional se sirve igualmente al rey. Monseñor, vuestra eminencia ha comprendido mal mis expresiones. Necesitáis un pretexto, ¿no es verdad? Pues bien, este pretexto le tenéis a mano. Los ascensos regulares, la campaña que va a abrirse, la ocasión que yo os ofrezco, he aquí lo que podéis alegar a los ojos del mundo, a vuestros amigos la necesidad de una protección segura. Porque debo advertiros, caballero D'Artagnan, que he tenido quejas muy graves contra vos, y no ignoro que a veces empleáis días y noches en asuntos que en nada pertenecen al servicio del rey. D'Artagnan se puso encarnado. Por lo demás, continuó el cardenal, poniendo su mano sobre un legajo de papeles, aquí tengo todo un proceso relativo a vuestra persona, pero antes de leerle me ha parecido conveniente hablaros. Os tengo por hombre de resolución, y si los servicios que de vos puedan esperarse fueren dirigidos en provecho del Estado, en vez de acarrearos males sin cuento, podrían serviros entonces de mucha utilidad. Vamos, reflexionadlo bien y tomad vuestro partido. Tanta bondad me confunde, monseñor, repuso D'Artagnan, y reconozco en vuestra eminencia una grandeza de alma
que me hace tan pequeño como un gusano de tierra, pero en fin, si monseñor me permite hablar con toda franqueza. Y D'Artagnan se detuvo. Sí, continuad. Pues bien, diré entonces a vuestra eminencia que todos mis amigos pertenecen a los mosqueteros y a los guardias del rey, en vez de que mis enemigos, por una fatalidad harto sensible para mí, pertenecen todos a vuestra eminencia, y de consiguiente, si aceptara vuestras ofertas, sería aquí bastante mal recibido, y allá me mirarían de aquí en adelante con grande desconfianza. ¿Tendríais acaso la orgullosa idea de que no os ofrezco todo lo que merecéis, caballero?, dijo el cardenal con altanera sonrisa. Monseñor, vuestra eminencia usa conmigo de excesiva bondad, y antes bien creo no haber hecho todavía lo bastante para merecer tamaña recompensa. El sitio de la Rochela va a verificarse, monseñor, donde tendré la honra de servir a las órdenes de vuestra eminencia. Si tengo la dicha de portarme en él de modo que merezca vuestra aprobación, tendré entonces a mi favor algún hecho de armas que pueda justificar la protección con que tenga a bien honrarme. Cada cosa a su tiempo. ¿Acaso más adelante haya adquirido derecho a un beneficio que en la actualidad tendría todas las apariencias de una venta? Eso es decir, que rehusáis servirme, caballero, ¿no es verdad?, dijo el cardenal con un tono de despecho en que se traslucía sin embargo una especie de admiración que no podía menos de infundirle el elevado carácter de aquel joven. Corriente, sois muy dueño de quedaros con vuestros odios y vuestras simpatías. Monseñor. Bien, bien, dijo el cardenal, no os quiero mal por eso, pero bien os haréis cargo de que al mismo tiempo que uno cumple con defender y recompensar a los amigos, nada les debe a los enemigos. Sin embargo, quiero daros un consejo. Andad con cuidado, caballero D'Artagnan, porque desde el momento en que yo retire de encima de vuestra cabeza mi mano protectora, no doy por vuestra vida un ardite. Yo procuraré seguir el consejo de vuestra eminencia lo mejor que pueda, repuso el gascón con noble resignación. De todos modos, acordaos más adelante, si os sucediera alguna desgracia, dijo Richelieu con intención, que he sido yo el que os he buscado, y que he hecho todo lo posible para que esa desgracia no llegase a verificarse. Yo conservaré, suceda lo que sucediere, dijo D'Artagnan, inclinándose y poniéndose la mano sobre el pecho, un eterno agradecimiento a vuestra eminencia por lo que está haciendo por mí en este momento. Pues bien, como habéis dicho poco ha, caballero D'Artagnan, nos volveremos a ver después de la campaña. No os perderé de vista, porque me hallaré en ella con aquel traje, continuó el cardenal indicando una magnífica armadura que debía vestir, y a nuestro regreso, entonces hablaremos. Ah, monseñor, no me anonadéis con el peso de vuestro disfavor y permaneced neutral, a no ser que viereis que me portare cual indigno caballero. Joven, dijo Richelieu, si algún día tengo ocasión de repetiros las advertencias que acabo de daros, os prometo que así lo haré. Estas últimas palabras de Richelieu dejaban una duda terrible y consternaron a D'Artagnan más que si hubieran sido una amenaza directa, pues encerraban un aviso muy formal. ¿Trataba el cardenal de preservarle de un nuevo peligro que le amenazara? Iba ya a abrir la boca para contestar, cuando el cardenal le despidió con un ademán altivo. D'Artagnan salió, pero al llegar a la puerta casi estuvo a punto de faltarle la resolución. No obstante, la noble y severa figura de Athos se presentó entonces a su imaginación con toda su majestad, y ocurrióle la idea de que si aceptaba las ofertas del cardenal, Athos le retiraría su aprecio y le rechazaría por amigo. Esta consideración fue la que lo sostuvo. Tanta es la influencia que ejerce un carácter verdaderamente grande sobre todo cuanto le rodea. D'Artagnan bajó por la misma escalera que había subido y encontró delante de la puerta a Athos con los 4 mosqueteros que aguardaban su regreso y que principiaban ya a impacientarse. D'Artagnan les tranquilizó con una palabra y Planchet fue a avisar a los demás puntos que era inútil que prolongasen por más tiempo su guardia, pues su amo había salido sano y salvo del palacio del cardenal. Apenas entraron en casa de Athos, Aramis y Porthos quisieron informarse de los motivos de aquella extraña cita, pero D'Artagnan se contentó con decirles sencillamente que el cardenal le había hecho llamar para proponerle si quería entrar en su cuerpo de guardias, con la graduación de abanderado,
oferta que no había querido aceptar. «Y habéis hecho bien», exclamaron a una voz Porthos y Aramis. Athos quedó en una profunda meditación y no habló una palabra, pero cuando se halló solo con D'Artagnan: «Habéis hecho lo que debíais», le dijo, «pero acaso hayáis hecho mal». D'Artagnan exhaló un suspiro, porque aquella voz correspondía a otra voz secreta de su alma que le anunciaba terribles desgracias. El día siguiente invirtióse todo en los preparativos de marcha. D'Artagnan fue a despedirse del señor de Treville, bien que se creía que la separación de los guardias y de los mosqueteros sería de muy corta duración, pues el rey debía en aquel mismo día asistir al Parlamento y partir al siguiente. Así es que el señor de Treville se contentó con preguntar a D'Artagnan si le hacía falta alguna cosa, a lo que el gascón contestó triunfalmente que tenía todo cuanto podía serle necesario. La noche reunió a todos los camaradas de la compañía de guardias del señor de Essarts y de la de los mosqueteros del señor de Treville, que habían contraído amistad. Separábanse para volverse a ver cuando Dios quisiera, y estas mutuas despedidas, como es de suponer, les tuvieron en movimiento toda la noche, porque en semejantes casos no puede combatirse una extrema preocupación sino con un extremo bullicio. Al día siguiente el primer sonido de las trompetas hizo separar a los amigos. Los mosqueteros marcharon al palacio del señor de Treville y los guardias al del señor de Essarts. Los capitanes condujeron sus respectivas compañías al Louvre, donde el rey pasaba la revista. El rey estaba triste y parecía hallarse enfermo, lo cual disminuía al parecer su elevada estatura. En efecto, el día anterior le había atacado la calentura en medio del Parlamento, mientras que estaba ocupándose en la administración de justicia. Estaba sin embargo decidido a marchar aquella misma tarde y a pesar de las observaciones que se le hicieron, obstinóse en pasar la revista, esperando con este primer esfuerzo vencer la enfermedad que empezaba a apoderarse de él. Terminada la revista, pusiéronse en marcha los guardias únicamente, pues los mosqueteros debían acompañar al rey, lo cual permitió dar un paseo con su soberbio equipaje por la calle de los Osos. La procuradora le vio pasar con su flamante uniforme sobre un hermoso corcel. La buena mujer amaba demasiado a Porthos para dejarle partir de esa manera, así es que le hizo señas de que subiese. Porthos estaba gallardo sobremanera, sus espuelas hacían un ruido armonioso, la coraza resplandecía con brillo deslumbrador y su espada le culebreaba por las piernas. Esta vez no tuvieron los escribientes ganas de reírse, porque Porthos tenía todo el aire de un formidable guerrero. Fue introducido el mosquetero en el cuarto donde se hallaba Monsieur Coquenard, cuyos ojos verduzcos se inflamaron de cólera al ver tan engalonado a su primo postizo. Sin embargo, una cosa le consolaba allá en sus adentros, y era que debiendo ser, según voz general, muy terrible y encarnizada la lucha que iba a abrirse, esperaba con la mayor satisfacción de su alma que Porthos no volvería de ella. Este saludó al digno Coquenard, despidiéndose de él con muy poca ceremonia, no dejando el procurador de desearle toda suerte de felicidades. En cuanto a la señora Coquenard, estaba la pobre en la mayor aflicción, derramando amargas lágrimas, pero en ninguna sospecha infundió su dolor, pues sabíase el acendrado amor que profesaba a sus parientes, por los cuales había tenido siempre acaloradas disputas con su marido. En todo el tiempo que la procuradora pudo seguir con la vista a su espléndido primo, no cesó de agitar el pañuelo, sacando el cuerpo fuera de la ventana, en términos que parecía querer precipitarse. Porthos recibió aquellas muestras de cariño como hombre acostumbrado a demostraciones de aquel género, y lo único que hizo al doblar la calle fue quitarse el sombrero y agitarle en señal del último adiós. Aramis, por su parte, estaba escribiendo una larga epístola, pero nadie sabía para quién. Ketty, que debía partir para Tours aquella misma tarde, esperaba en el cuarto inmediato la carta misteriosa. Athos estaba apurando a pequeños tragos la última botella de su vino de España. Entretanto, D'Artagnan iba ya desfilando con su compañía. Al pasar por el arrabal de Saint-Antoine, volvióse para mirar alegremente a la Bastilla, de la cual había tenido hasta entonces la fortuna de escapar. Como sólo le traían por entonces ocupado las reflexiones sobre aquella formidable cárcel de Estado, no advirtió cómo milady, montada sobre un caballo castaño, le estaba designando a la atención de dos hombres
de bastante mala catadura, los cuales se aproximaron inmediatamente a las filas con el fin de reconocerle. A la pregunta que hicieron ambos con un gesto y una mirada, contestó por señas milady que aquel era efectivamente D'Artagnan, y segura ya de que no podía haber excusas para dejar de cumplir sus órdenes, picó al caballo y desapareció. Los dos hombres fueron siguiendo a los guardias y a la salida del arrabal de Saint-Antoine montaron sobre dos caballos ya ensillados, los cuales tenía del diestro un criado sin librea que les estaba aguardando. Fin del capítulo 40. Capítulo 41 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. El sitio de la Rochela. El sitio de la Rochela fue uno de los acontecimientos más grandes del reinado de Luis XII. Las miras políticas del cardenal al emprender aquel sitio eran muy considerables. De las ciudades importantes que Enrique IV había dado como plazas de seguridad a los hugonotes, no les quedaba ya más que la Rochela, y el cardenal quería destruir aquel último baluarte de la religión reformada. La Rochela, que había adquirido aún mayor importancia con la pérdida de las demás ciudades calvinistas, era además la última puerta que había quedado abierta a los ingleses en el reino de Francia, y con cerrarla el cardenal a la Inglaterra, enemiga eterna de su patria, completaba la obra de Juana de Arco y del duque de Guisa. Por esto Bassompierre, que era protestante y católico a la par, protestante por convicción y católico como comendador de la Orden del Espíritu Santo, Bassompierre, que era alemán de nacimiento y francés de corazón, Bassompierre, en fin, que tenía a sus órdenes una división en el sitio de la Rochela, decía, atacando al frente de otros muchos señores protestantes como él: «Veréis, caballeros, que seremos bastante brutos para tomar la Rochela». Y Bassompierre tenía razón. El cañoneo de la isla de Ré le hacía presagiar las crueldades de las Cevennas. La toma de la Rochela era el preludio de la revocación del edicto de Nantes. Nota: las crueldades que diezmaron a los habitantes de las Cevennas y la revocación del edicto de Nantes, que legalizaba el libre ejercicio del culto de los protestantes y constituía su estado civil con un pacto solemne e inviolable, no acontecieron hasta el reinado de Luis XIV, emanando tales sucesos del más funesto espíritu de intolerancia por haber cautivado los jesuitas el ánimo de aquel monarca en su vejez y empañando por sí solos todo el lustre del glorioso renombre que con sus victorias consiguiera. El degüello de millares de víctimas inocentes sacrificadas ferozmente en aquel país del antiguo Languedoc y la revocación del edicto de Nantes, hecho bajo la garantía del noble y buen Enrique IV, tras de cuya medida tuvieron que emigrar innumerables familias, las más útiles a su patria, fueron actos tan impolíticos como bárbaros. Fin de la nota. Pero al lado de esas miras generales de aquel ministro nivelador y simplificador que pertenecen a la historia, se ve precisado el cronista a reconocer las miras egoístas del hombre enamorado y del rival celoso. Sabido es que Richelieu había amado a la reina. Ahora bien, ¿tenía este amor un objeto meramente político o era una de aquellas íntimas y duraderas pasiones que Ana de Austria inspiró no pocas veces a los que le rodeaban? Punto es este que no nos atrevemos a resolver, pero sea de ello lo que fuere, lo cierto es, como ya hemos visto en el principio de esta historia, que Buckingham había sido en esto más afortunado que él, y que en 2 o 3 ocasiones, y especialmente en la de los diamantes, gracias al celo de los tres mosqueteros y al valor de D'Artagnan, le había dejado amargamente burlado. Por tanto, Richelieu trataba no sólo de libertar la Francia de un enemigo, sino también de vengarse de un rival. Por lo demás, la venganza debía ser grande y ruidosa, digna en todo de un hombre que tiene por arma las fuerzas de un reino entero. Richelieu sabía muy bien que combatiendo contra la Inglaterra, combatía contra Buckingham, que triunfando de la Inglaterra, triunfaba de Buckingham, y que humillando la Inglaterra a los ojos de la Europa, humillaba a Buckingham a los ojos de la reina. Por su parte, Buckingham, poniendo siempre por pretexto el honor de la Inglaterra, obraba por sentimientos enteramente semejantes a los del cardenal. También le estimulaba a Buckingham una venganza particular. Buckingham no había podido bajo ningún pretexto volver a Francia en calidad de embajador. Por tanto,
quería entrar en ella en clase de conquistador. Resulta de aquí que el verdadero móvil de la sangrienta partida que jugaban los dos poderosos reinos por mero capricho de dos hombres enamorados era una simple mirada de Ana de Austria. La primera ventaja había sido a favor del duque de Buckingham. Arribado repentinamente ante la isla de Ré con 90 embarcaciones y unos 20.000 hombres, había sorprendido al conde de Toiras, comandante de la isla, logrando efectuar su desembarco tras de un reñido combate. Digamos de paso que en aquel combate pereció el barón de Chantal, dejando huérfana a una niña de 18 meses. Esta huérfana fue después la señora de Sévigné. Nota: célebre escritora francesa. Fin de la nota. El conde de Toiras se retiró con la guarnición a la ciudadela de Saint-Martin, dejando unos 100 hombres en un pequeño fuerte que se llamaba el castillo de la Prée. Este suceso activó más todavía la ejecución de los proyectos del cardenal, y hasta que el rey y él fuesen a tomar el mando del sitio de la Rochela, que estaba ya resuelto, había hecho marchar ya al hermano del rey para dirigir las primeras operaciones y desfilar hacia el teatro de la guerra a todas las tropas de que había podido disponer. Con aquella división enviada de vanguardia iba nuestro amigo d'Artagnan. El rey, según hemos dicho, debía ponerse en marcha luego de haber terminado su audiencia en el Parlamento, y al levantarse la sesión el 28 de junio fue cuando le acometió la calentura que hemos dicho. No por eso se retrajo de emprender su marcha, pero empeorándose cada vez más su estado, se había visto precisado a detenerse en Villeroy, y como donde el rey se detenía allí hacían también alto los mosqueteros, sucedió que d'Artagnan, que no era más que un simple guardia, se halló separado, al menos momentáneamente, de sus buenos amigos Athos, Porthos y Aramis. Aquella separación, que no era más que un disgusto, le hubiera causado a buen seguro una inquietud profunda si hubiese podido prever los peligros ocultos de que estaba rodeado. Sin embargo, pudo llegar sin contratiempo al campamento establecido al frente de la Rochela. Todo estaba siempre en el mismo estado. El duque de Buckingham y sus ingleses, dueños de la isla de Ré, continuaban sitiando, pero sin resultado, la ciudadela de Saint-Martin y el castillo de la Prée, y hacía 2 o 3 días que habían principiado las hostilidades contra la Rochela con motivo de un fuerte que el duque de Angulema acababa de hacer construir muy cerca de la ciudad. Los guardias que mandaba el señor de César tenían su alojamiento en los mínimos. Pero ya sabemos que d'Artagnan, incitado por la ambición de entrar en el cuerpo de los mosqueteros, no había entablado relaciones muy íntimas con sus camaradas, de suerte que se encontraba aislado y entregado a sus propias reflexiones. No podían ser muy risueñas, que digamos. En el año que hacía que estaba en París, habíase mezclado en los negocios públicos y sus intereses particulares no habían adelantado gran cosa ni en punto a amores ni en punto a fortuna. En punto a amores, la única mujer a quien había querido verdaderamente era la señora Bonacieux, y la señora Bonacieux había desaparecido sin poder descubrir cuál fuese su paradero. En cuanto a fortuna, lo que había conseguido era haberse hecho enemigo del cardenal, sin embargo, de ser tan débil él, es decir, enemigo de un hombre a cuya presencia temblaban los más grandes del reino, principiando por el mismo rey. Ese hombre podía aplastarle y sin embargo no lo había hecho. Para un ingenio perspicaz como el de d'Artagnan, era esa indulgencia el único rayo de luz que le permitiera columbrar un porvenir menos terrible. Además, habíase hecho otro enemigo menos temible, según su parecer, pero que con todo sentía instintivamente no ser de despreciar. Este enemigo era Milady. En cambio de todo eso, tenía la protección y la benevolencia de la reina, pero la benevolencia de la reina era en los tiempos que corrían un motivo más de persecución, y su protección, como es sabido, protegía muy mal. Testigos, si no, Chalais y la señora Bonacieux. Lo que en resumidas cuentas había sacado en limpio de todo esto era el diamante de valor de 5 o 6.000 libras que traía en el dedo, y aun ese diamante, bajo el supuesto de que d'Artagnan, en sus proyectos de ambición, quisiera conservarle, para tener en un caso necesario una seña con que le reconociera la reina, no tenía por entonces más valor que las piedras que pisaba, puesto que no podía deshacerse de su prenda.
Decimos que las piedras que pisaba, porque D'Artagnan hacía aquellas reflexiones paseándose solitariamente por una pintoresca vereda que conducía desde el campamento a una aldea inmediata. Pero sus reflexiones le habían extraviado más lejos de lo que creía. El sol estaba a punto de llegar a su ocaso, cuando al reflejo de uno de sus últimos rayos parecióle ver brillar detrás de un vallado el cañón de un mosquete. D'Artagnan tenía clara la vista y pronta la imaginación, de modo que desde luego se le ocurrió que el mosquete no se habría ido allí por sí solo y que el que le llevaba no se habría ocultado detrás de un vallado con intenciones amistosas. Por tanto, resolvió mudar de rumbo, cuando al mismo tiempo, al otro lado del camino, tras de una roca, divisó la extremidad de un segundo mosquete. Evidentemente era aquello una emboscada. El joven dirigió una mirada hacia el primer mosquete y vio, no sin alguna inquietud, que la puntería iba inclinándose en dirección a él. Pero apenas advirtió que el orificio del cañón permanecía inmóvil, se echó boca abajo. En el mismo instante salió el tiro, oyendo el silbido de una bala que pasaba por encima de su cabeza. Poco tiempo había que perder. D'Artagnan se levantó de un brinco y al mismo tiempo la bala despedida por el otro mosquete hizo volar algunas piedras del sitio mismo del camino en que se había colocado boca abajo. Amaestrado D'Artagnan con la experiencia, no era ya de aquellos valentones que buscan una muerte ridícula, solo porque no se diga de ellos que han retrocedido un solo paso. Además, que no era lance aquel en que valieran valentías. D'Artagnan había caído en una emboscada. Si tienen preparado un tercer tiro, se dijo a sí mismo, soy un hombre muerto. Y desde luego echó a correr en dirección al campamento con aquella ligereza propia de la gente de su país, tan afamada por su agilidad. Pero por mucha que fuese la velocidad de su carrera, como el primero que había tirado había tenido tiempo para cargar de nuevo su arma, asestóle un segundo tiro con tan buena puntería que esta vez atravesó la bala su sombrero, haciéndosele volar a 10 pasos de distancia. Como D'Artagnan no tenía más sombrero que aquel, le recogió sin dejar de correr. Llegó muy cansado y sumamente pálido a su alojamiento y sentándose se puso a reflexionar. Aquel suceso podía provenir de 3 causas diferentes. La primera y más natural podía ser alguna emboscada de los rocheleses, a los cuales no habría dejado de halagar la idea de quitar de en medio a un guardia de su majestad, porque al fin siempre tendrían un enemigo menos, y este enemigo podría llevar además un bolsillo bien provisto. D'Artagnan tomó su sombrero, examinó el agujero que había hecho la bala y meneó a uno y otro lado la cabeza. La bala no era de mosquete, sino de arcabuz, y lo certero del tiro le había hecho ya presumir que había sido tirado por un arma particular. Ya no era pues aquello una emboscada militar, porque la bala no era del calibre que correspondía. Podría ser también un regalo del cardenal. Ya se tendrá presente que el momento mismo que merced a un benéfico rayo de sol había divisado el cañón del fusil, iba cavilando sobre la tolerancia con que hacia él se portaba su eminencia, cosa por cierto asaz extraña de parte de un hombre tan vengativo y poderoso como lo era Richelieu. Pero D'Artagnan meneó la cabeza con aire de duda. Para las personas con quienes no tenía más que extender la mano, rara vez empleaba el cardenal semejantes medios. Podía ser también una venganza de Milady. Esta conjetura era algo más verosímil. En vano trató de recordar las facciones o el traje de los asesinos, porque habían pasado tan rápidamente aquella escena que tuvo muy poco tiempo para detenerse en pormenores. «Ah, buenos amigos míos», murmuró D'Artagnan, «¿dónde estáis ahora? ¿Y cuánta falta me hacéis?» D'Artagnan pasó muy mala noche. Por 3 o 4 veces se despertó sobresaltado, figurándose que se acercaba a su cama un hombre que iba a darle puñaladas. Sin embargo, el día llegó sin que le sucediese el menor contratiempo. Pero D'Artagnan conocía muy bien que no por haberse errado el golpe dejaría este de repetirse más adelante. Permaneció D'Artagnan durante todo el día en su alojamiento, tratando de excusarse a sus propios ojos con lo malo que estaba el tiempo. A las 9 de la mañana siguiente le tocó llamada. Debía visitar los puntos el duque de Orleans. Corrieron los guardias a las armas y D'Artagnan ocupó su puesto entre las filas.
pasó el hermano del rey por delante de la tropa formada en batalla, y enseguida se le presentaron todos los oficiales superiores para rendirle homenaje. El señor des Essarts, capitán de la guardia, se acercó también como los demás. A poco rato parecióle a D'Artagnan que el señor des Essarts le hacía señas de que se adelantara, pero temiendo equivocarse, aguardó a que le repitiera su jefe la señal, como así sucedió en efecto, en vista de lo cual dejó las filas para corresponder a la orden. El infante va a pedir algunos hombres voluntarios para una comisión peligrosa, pero que acarreará honor a los que la llevaren a cabo, y os he hecho seña para que estuvieseis prevenido. Gracias, mi capitán, respondió el joven, que ansiaba distinguirse a los ojos del teniente general. En efecto, los rocheleses habían hecho una salida durante la noche, recuperando un bastión de que el ejército realista se había apoderado 2 días antes. Tratábase de hacer un reconocimiento para enterarse del modo con que los rocheleses guardaban entonces el bastión. En esto levantó el infante la voz y dijo: «Necesitaría para esta empresa 3 o 4 individuos que voluntariamente quisiesen ofrecerse y que les guiase un hombre de confianza». «En cuanto al hombre de confianza», dijo el señor des Essarts designando a D'Artagnan, «aquí tenemos uno, y por lo que hace a los demás, solo tiene vuestra alteza que dar a conocer su intención y no le faltarán hombres». «4 hombres que quieran venir voluntarios a hacerse matar conmigo», gritó D'Artagnan levantando su espada. 2 guardias, camaradas suyos, salieron al punto de las filas, y habiéndoseles reunido 2 soldados más, se halló completo el número necesario. D'Artagnan rehusó los que después vinieron, no queriendo ajar el amor propio de los que se habían presentado los primeros. Ignorábase si después de la toma del bastión le habían evacuado los rocheleses o si habían dejado guarnición en él. De consiguiente, era preciso examinar de bastante cerca el indicado punto para adquirir de ello una noticia exacta. D'Artagnan marchó con sus 4 compañeros y siguió la dirección de la trinchera. Caminaban al lado suyo los 2 guardias y detrás de él los soldados. Cubiertos así por el foso, llegaron a unos 100 pasos del bastión. Volviéndose entonces D'Artagnan, advirtió que los 2 soldados habían desaparecido. Imaginóse que habiendo tenido miedo se habrían quedado atrás y continuó su camino. Al dar la vuelta a las contraescarpas se hallaron nada más que a unos 60 pasos del bastión. No se veía en él persona alguna y parecía abandonado. Los 3 exploradores perdidos estaban deliberando si avanzarían más adelante, cuando de repente una nube de humo rodeó el gigante de piedra y una docena de balas vinieron a silbar alrededor de D'Artagnan y de sus compañeros. Ya quedaban pues enterados de lo que deseaban saber. No cabía duda en que el bastión estaba guardado y una permanencia más larga en un sitio tan peligroso hubiera sido por consiguiente una imprudencia inútil. D'Artagnan y los 2 guardias volvieron las espaldas y emprendieron una retirada que algo se asemejaba a una fuga. Al llegar al punto saliente de la trinchera que iba a servirles de baluarte, cayó en tierra uno de los guardias. Habíale atravesado el pecho una bala. El otro, que quedaba sano y salvo, continuó su carrera hacia el campamento. D'Artagnan no quiso abandonar de esa manera a su camarada e inclinóse hacia él con objeto de levantarle y ayudarle a caminar hasta la línea, pero en aquel momento salieron 2 tiros. Vino una bala a dar en la cabeza del herido y la otra fue a estrellarse contra una piedra después de haber pasado a 2 pulgadas de D'Artagnan. El joven se volvió con viveza, pues semejante ataque no podía venir del bastión, atendido que estaba oculto por el ángulo de la trinchera. Pensó entonces en los soldados que le habían abandonado, viniéndosele a la memoria los asesinos de la antevíspera. Por entonces determinó averiguar a punto fijo aquel negocio y se dejó caer sobre el cuerpo de su camarada como si estuviese muerto. Desde luego vio que se levantaban 2 cabezas por encima de una obra abandonada que había a 30 pasos de allí. Eran sus 2 soldados. D'Artagnan no se había equivocado. Aquellos hombres no se habían descarriado sino para asesinarle, confiando en que se achacaría al enemigo la muerte de nuestro joven, pero como pudiera estar herido solamente y en tal caso denunciar su crimen, acercáronse para rematarle. Afortunadamente, engañados por el ardid de D'Artagnan, no cuidaron de volver a cargar los fusiles.
Cuando estuvieron a unos 10 pasos de distancia, D'Artagnan, que al caer había tenido buen cuidado de no desasirse de la espada, se levantó repentinamente y de un salto se puso al lado de ellos. Conocieron los asesinos que si huían hacia el campamento sin haber muerto a su hombre, serían acusados por él, así es que su primera idea fue de pasarse al enemigo. Uno de ellos cogió su fusil por el cañón y sirviéndose de él como de una maza, asestó un golpe terrible a D'Artagnan, quien le evitó desviándose a un lado. Pero con este movimiento dio paso al segundo bandido, que se lanzó inmediatamente hacia el bastión. Como los rocheleses que le guardaban ignoraban las intenciones con que aquel hombre iba hacia ellos, hicieron fuego sobre él y cayó herido de una bala que le fracturó el hombro. Entretanto, D'Artagnan había caído sobre el otro soldado, atacándole con su espada. No fue la lucha muy larga. El miserable no tenía para defenderse más que su arcabuz descargado. La espada de nuestro guardia se deslizó por el cañón del arma y fue a pasar el muslo del asesino, quien cayó en tierra desde luego. D'Artagnan entonces le puso la punta de acero a la garganta. «Oh, no me matéis», exclamó el bandido. «Perdón, perdón, señor oficial, y os lo revelaré todo». «¿Y vale tu secreto la pena de que te perdone la vida?», preguntó el joven. «Sí, señor, si en algo debe apreciarse la vida, cuando se tiene 22 años, que será poco más o menos vuestra edad, y cuando todo se puede conseguir, siendo buen mozo y valiente como sois». «Miserable», dijo D'Artagnan, «habla pronto. ¿Quién te ha comisionado para asesinarme?» «Una mujer a quien no conozco, pero que la llamaban Milady». «Pero si no conoces a esa mujer, ¿cómo sabes su nombre?» «Mi camarada la conocía y la llamaba así. Con él era con quien se había entendido y no conmigo. En su bolsillo tiene una carta de esa persona que debe ser de suma importancia para vos, a lo que he podido entender. Pero ¿cómo es que te encuentras enredado solo a medias en este asesinato? Porque el otro me propuso que diéramos el golpe entre los dos y vine en ello. ¿Y cuánto os ha dado por tan noble comisión? 100 luises. Si es así, vaya con Dios, dijo el joven riéndose. Al menos está en que valgo alguna cosa. 100 luises es mucha cantidad para dos miserables como vosotros, de suerte que comprendo muy bien que hayas aceptado y te perdonaré, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó el soldado bastante sobresaltado todavía, viendo que no estaba enteramente acabado todo. Has de ir a buscarme la carta que tiene tu camarada en el bolsillo. Jesús, señor, exclamó el bandido, eso es matarme de otra manera. ¿Cómo queréis que vaya a buscar esa carta bajo los fuegos del bastión? Pues es preciso que vayas a buscármela, o de lo contrario, te juro que vas a morir en mis manos. Perdón, señor, tened lástima de mí. En nombre de la joven dama a quien amáis, la que acaso tendréis por muerta, sin embargo de que no lo está, exclamó el bandido poniéndose de rodillas y apoyándose sobre una mano, pues empezaban a faltarle las fuerzas con la pérdida de su sangre. ¿Y de dónde sabes tú que haya una joven a quien amo y a quien hubiere creído muerta?, preguntó D'Artagnan. Lo sé por la carta que tiene mi camarada en su bolsillo. Ya ves que siendo así necesito aún más esa carta, dijo D'Artagnan, con que fuera dilaciones, y déjate de dudas, o por Dios vivo, que a pesar de mi repugnancia en teñir por segunda vez mi acero en la sangre de un miserable como tú, te juro a fe de quien soy... Y a estas palabras hizo D'Artagnan un gesto tan amenazador que se levantó el herido. «Deteneos, deteneos», exclamó recobrando algún valor, en vista de una muerte cierta y pronta. «Ya iré a buscarla, señor, ya iré». D'Artagnan tomó el arcabuz del soldado, hízole caminar delante de él y le arreó hacia su compañero, santiguándole por detrás con la punta de la espada. Horrible cosa era ver aquel desgraciado que iba dejando a su paso un largo rastro de sangre, en extremo pálido por miedo de una muerte próxima, procurando arrastrarse sin ver visto hasta el cuerpo de su cómplice, que yacía a 20 pasos de allí. En tan alto grado se veía pintado el terror en su semblante cubierto de frío sudor, que movió a compasión a D'Artagnan, y mirándole con desprecio, «Pues bien», le dijo, «para que veas la diferencia que hay entre un hombre honrado y un cobarde como tú, quédate, iré yo solo». Y con ligero paso, atenta la vista en observar los movimientos del enemigo y aprovechando la posición del terreno,
pudo llegar D'Artagnan hasta el segundo soldado. Dos medios había para conseguir su objeto: registrarle allí mismo o llevársele haciendo servir su cuerpo de escudo y registrarle después en la trinchera. D'Artagnan prefirió el segundo medio y se cargó el asesino sobre la espalda en el momento mismo en que hacía ya fuego el enemigo. Un ligero sacudimiento, un grito postrero y un estremecimiento de agonía dieron a entender a D'Artagnan que aquel que había querido asesinarle acababa de salvarle la vida. Llegó D'Artagnan a la trinchera y arrojó el cadáver junto al herido, el cual estaba pálido como un difunto. Inmediatamente dio principio a su inventario: una cartera de cuero, una bolsa que contenía evidentemente parte de la suma por el bandido recibida, y un cubilete con dados componía toda la herencia del muerto. Dejó el cubilete y los dados en donde había caído, arrojó la bolsa al herido y abrió ansiosamente la cartera. En medio de algunos papeles sin ninguna importancia, encontró la siguiente carta, que era la misma que acababa de ir a buscar con no poco riesgo de su vida. Puesto que habéis perdido las huellas de aquella mujer y que se halla ahora en seguridad en aquel convento a donde nunca debierais haberla dejado llegar, cuidad al menos de que no se os escape el hombre, porque de lo contrario ya sabéis que hiere mi mano desde lejos y os han de costar muy caros los 100 luises que tenéis míos. No había firma. Sin embargo, no podía caberle duda a D'Artagnan de que la carta venía de Milady, puesto que conocía su letra. Por consiguiente, guardóla como documento justificativo en caso necesario, y considerándose en seguridad detrás del ángulo de la trinchera, se puso a interrogar al herido. Este confesó que se había encargado juntamente con su camarada, el mismo que acababa de morir, de robar una señora joven que debía salir de París por la puerta de la Villette, pero que habiéndose detenido a beber en una taberna, había pasado el coche 10 minutos antes que llegaran ellos al sitio donde debían dar el golpe. ¿Y qué habríais hecho con esa mujer?, preguntó D'Artagnan estremeciéndose. Conducirla a una casa de la Plaza Royal, contestó el herido. Sí, murmuró D'Artagnan, esto es, en casa de Milady misma. Entonces comprendió con horror el joven la terrible sed de venganza que impulsaba a aquella mujer a perderle a él, así como a las personas que le amaban, y lo bien enterada que se hallaba en los asuntos de la corte, puesto que todo lo había descubierto. Sin duda el cardenal debía haberle facilitado todos esos datos, pero como por compensación comprendió también, no sin experimentar una verdadera alegría, que la reina había conseguido descubrir la prisión en que la pobre señora Bonacieux espiaba su lealtad, y que la había arrancado por fin de aquella prisión. Entonces vio claramente lo que significaba la carta que recibió de la joven y su paso por el camino de Chaillot, paso semejante a una mera aparición. Entonces, según Athos había dicho, era posible el volver a encontrar a la señora Bonacieux, y un convento no era inexpugnable. Esta idea acabó de excitar la clemencia en su corazón. Volvióse hacia el herido, que seguía con la mayor ansiedad las diversas expresiones de su semblante, y alargándole el brazo: «Vamos», le dijo, «no quiero abandonarte de ese modo. Apóyate sobre mí y volvamos al campamento». «Sí, señor», dijo el herido, que apenas podía creer tanta magnanimidad. «¿Pero no será para hacerme ahorcar?» «Te doy mi palabra», le dijo, «y por segunda vez te doy la vida». El herido se dejó resbalar de rodillas y besó los pies a su salvador, pero D'Artagnan, que no tenía ya motivo alguno para permanecer tan cerca del enemigo, abrevió aquellos testimonios de gratitud. El guardia, que a la primera descarga de los rocheleses había corrido hasta el campamento sin pararse, había anunciado la muerte de sus 4 compañeros, así es que fue mucha la sorpresa y mucha la alegría en el regimiento cuando se presentó el joven sano y salvo. D'Artagnan explicó la herida del soldado improvisando una rápida salida de los enemigos, refiriendo a su modo la muerte del otro soldado y los peligros que corrieran. Valióle la narración un verdadero triunfo. Durante aquel día todo fue hablar de esa expedición en el ejército y el infante mismo le hizo felicitar en su nombre. Por lo demás, como toda buena acción lleva en sí misma la recompensa, la buena acción de D'Artagnan
tuvo por resultado el devolverle la tranquilidad que había perdido. En efecto, consideraba el joven que nada tenía ya que temer, puesto que de sus enemigos uno había muerto y quedaba el otro de allí en adelante a favor suyo. Aquella tranquilidad probaba no obstante una cosa, y era que D'Artagnan conocía aún poco a milady. Fin del capítulo 41. Capítulo 42 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. El vino de Anjou. Después de las nuevas casi desesperadas acerca de la salud del rey, principiaba a circular en el campamento el rumor de su convalecencia, y como tenía vehementes deseos de asistir en persona al sitio, se decía que inmediatamente que pudiera montar a caballo volvería a ponerse en camino. Durante este tiempo el duque de Orleans, quien no ignoraba que de un día a otro iba a ser reemplazado en el mando, ya por el duque de Angulema, ya por Bassompierre o por Schomberg, quienes se disputaban entre sí para obtenerle, obraba muy poco, perdía el tiempo en insignificantes tentativas y ninguna empresa decisiva osaba aventurar para arrojar a los ingleses de la isla de Ré, donde estaban sitiando la ciudadela de Saint-Martin y el castillo de La Prée, mientras que por su parte sitiaban los franceses la Rochela. D'Artagnan, según hemos visto, había recobrado ya su tranquilidad, como sucede siempre que ha pasado un peligro y parece que éste se halla enteramente desvanecido. Solo le inquietaba una cosa, y era el no recibir noticias de sus amigos. Pero una mañana lo halló explicado todo con la siguiente carta, fechada en Villeroy. Caballero D'Artagnan, los señores Athos, Porthos y Aramis, después de haber hecho una buena partida en mi casa y de haberse divertido grandemente, han armado tal ruido que el preboste de palacio, hombre sobremanera rígido, les ha puesto arrestados por algunos días. No dejo de cumplir sin embargo con las órdenes que me han dado de remitiros una docena de botellas de mi vino de Anjou, que les ha gustado mucho. Quieren que bebáis a su salud con su vino favorito. Así lo hago, y quedo, señor, con el mayor respeto, vuestro humilde y obediente servidor. Godó, aposentador de los señores mosqueteros. Sea enhorabuena, exclamó D'Artagnan, al menos no se olvidan de mí en sus ratos de placer, así como pienso yo también en ellos en mis ratos de fastidio. Seguramente que beberé a su salud y de muy buena gana, pero quiero beber en compañía. Y D'Artagnan se fue en derechura a ver a dos guardias con quienes había contraído mayor intimidad que con los demás, a fin de invitarles a que fuesen a beber con él el delicioso vino de Anjou que acababa de llegar de Villeroy. Estaba uno de los guardias de servicio aquella misma tarde y el otro debía entrar al siguiente, de modo que fue diferido el convite hasta el tercer día. D'Artagnan envió sus 12 botellas de vino a la despensa de los guardias, encargando que se las conservasen con cuidado, y el día del convite, como se había fijado a las 12 la comida, mandó a Planchet que fuese a preparar 3 o 4 horas antes en la misma despensa todo lo necesario para ella. Orgulloso Planchet, con verse elevado a la dignidad de mayordomo, trató de desempeñar su cometido con la posible maestría. Tomó al efecto por ayudante al asistente de uno de los convidados de su amo llamado Fougeau, y además a Brisemont, aquel supuesto soldado que quiso matar a nuestro héroe y que no perteneciendo a cuerpo alguno había entrado al servicio de D'Artagnan, o más bien al de Planchet, desde que D'Artagnan le salvó la vida. Llegada la hora del festín, presentáronse los convidados, tomaron asiento y pronto estuvieron los platos en la mesa. Planchet servía con la servilleta al brazo, Fougeau destapaba las botellas y Brisemont, que así se llamaba el convaleciente, ponía en cangilones de vidrio el vino que parecía haber formado algún pozo por causa del traqueteo del camino. El de la primera botella estaba algo turbio por junto al fondo, y de ese echó Brisemont en un vaso. D'Artagnan le permitió que bebiera, porque el pobre diablo se hallaba todavía asaz débil. Concluida la sopa, iban los convidados a llevarse el primer vaso a los labios, cuando de repente se oyeron cañonazos en el fuerte de Luis y en el nuevo. Al punto los guardias, temiendo que fuese aquello algún ataque imprevisto de parte de los sitiados o de los ingleses, tomaron precipitadamente sus espadas e imitándoles D'Artagnan, salieron corriendo los tres para colocarse en su respectivo puesto.
mas apenas hubieron salido de la despensa, pronto quedaron enterados del motivo de aquella alarma. Los gritos de «Viva el rey! ¡Viva el cardenal!» resonaban por todas partes y los tambores iban tocando en todas direcciones. En efecto, el rey, en su impaciencia, había caminado a marchas dobles y llegaba en aquel mismo instante con todo su séquito y un refuerzo de 10.000 hombres. Una mitad de sus mosqueteros iba delante de él y la otra mitad detrás. D'Artagnan, colocado en fila en su compañía, saludó con gesto expresivo a sus amigos y al señor de Treville, a quienes reconoció inmediatamente. Terminada la ceremonia del recibimiento, pronto estuvieron juntos los 4 amigos. «Pardiez», exclamó D'Artagnan, «no podíais llegar en mejor ocasión, y los manjares no habrán tenido tiempo todavía de enfriarse. ¿No es verdad, caballeros?», añadió dirigiéndose a los guardias que presentó a sus amigos. «Hola, hola, parece que estábamos banqueteando», dijo Porthos. «Supongo», dijo Aramis, «que no habrá mujeres en vuestra mesa». «¿Tendríais acaso por acá vino que pueda beberse?», preguntó Athos. «Pardiez, aún tengo aquí el vuestro, querido amigo», contestó D'Artagnan. «¿Mi vino?», exclamó Athos sorprendido. «¿Y sí, el que me habéis enviado vosotros?» «¿Nosotros os hemos enviado vino?» ¿Que no os acordáis? ¿Ese rico vino de las colinas de Anjou? Sí, ya sé del vino que queréis hablar. ¿El que vos preferís? Sin duda, cuando no tengo champaña ni chambertin. Pues bien, a falta de champaña y de chambertin, os contentaréis con ese. ¿Con que hemos hecho traer vino de Anjou? Vaya, según eso os estabais regalando en grande, querido, pues no podíais darnos mejor bienvenida, dijo Porthos. Pero si es el vino que me han enviado de vuestra parte. ¿De nuestra parte?, exclamaron los mosqueteros. ¿Sois vos, Aramis, repuso Athos, quien habéis enviado el vino? Yo no. ¿Y vos, Porthos? Tampoco. ¿Y vos, Athos? No. Pues si no sois vosotros, dijo D'Artagnan, ha sido vuestro aposentador. ¿Nuestro aposentador? Y sí, vuestro aposentador, Godeau, aposentador de los mosqueteros. A fe, venga de quien viniere, ¿qué nos importa?, dijo Porthos. Probémosle, y si es bueno le beberemos. No tal, dijo Athos, no bebamos vino cuya procedencia nos fuere desconocida. Tenéis razón, Athos, dijo D'Artagnan, pero vamos, ¿ninguno de vosotros ha encargado al aposentador Godeau que me enviara vino? Ninguno, y sin embargo os lo han enviado de parte nuestra. Aquí está la carta, dijo D'Artagnan, presentando el billete a sus camaradas. Pues esta no es letra suya, dijo Athos. La conozco muy bien, porque cabalmente arreglé yo mismo las cuentas de la comunidad antes de partir. La carta miente, dijo Porthos. No hemos sido arrestados. D'Artagnan, dijo Aramis casi en tono de reconvención, ¿cómo habéis podido creer que nos hubiéramos propasado hasta ese punto? D'Artagnan perdió el color y un temblor convulsivo recorrió todos sus miembros. Me asustas, dijo Athos, que no podía tutearle sino en las ocasiones muy importantes. ¿Qué te ha sucedido? Corramos, amigos míos, corramos, exclamó D'Artagnan. Una horrible sospecha se me viene a la imaginación. ¿Será aún otra venganza de esa mujer? Athos perdió a su vez el color. D'Artagnan corrió veloz hacia la despensa. Siguiéronle los 3 mosqueteros y los 2 guardias. El primer objeto que se presentó a la vista de D'Artagnan al entrar en la sala fue Brisemont tendido en el suelo y revolcándose con las más atroces convulsiones. Planchet y Fourreau, pálidos como difuntos, procuraban suministrarle algún socorro, pero era evidente que no había ya remedio, pues todas las facciones del moribundo se hallaban crispadas por la agonía. «Ah», exclamó al ver a D'Artagnan, «ah, qué crueldad, aparentasteis perdonarme y luego me envenenáis». «¿Yo?», exclamó D'Artagnan, «¿yo? Desventurado, pero ¿qué estáis diciendo ahora?» «Digo que sois vos el que me habéis dado ese vino, que sois vos mismo que me habéis dicho que bebiera, que habéis querido vengaros de mí, y digo que es horroroso». «No creáis eso, Brisemont, no lo creáis, os juro que...» «Oh, pero Dios lo ve, Dios os castigará. Permita el cielo que sufráis un día lo que estoy sufriendo yo en este momento». «Os juro por el Evangelio», exclamó D'Artagnan, precipitándose sobre el moribundo,
que ignoraba que ese vino estuviese envenenado y que iba a beberle yo también sin la menor sospecha, muy al contrario. No os creo, dijo el soldado, y expiró en medio de sus tormentos. Eso es horroroso, horroroso, murmuraba Athos, mientras que Porthos rompía las botellas y Aramis daba sus órdenes, algo tardías a la verdad, para que fuesen a buscar un confesor. Oh, amigos míos, dijo D'Artagnan, acabáis de salvarme nuevamente la vida, y no solo a mí, sino también a estos caballeros. Señores, continuó dirigiéndose a los dos guardias, os suplico que guardéis silencio sobre esta triste aventura. ¿Acaso podrían hallarse complicados en todo cuanto habéis visto personajes de la mayor categoría, y las consecuencias de todo esto recaerían sobre nosotros? Ah, señor, balbuceaba Planchet, más muerto que vivo, de buena me he librado, señor. ¿Cómo, tunante? ¿Ibas a beber mi vino? A la salud del rey, señor. Iba a echar un traguito nada más, si Fourreau no me hubiese advertido que me llamaban. Ay, decía Fourreau, cuyos dientes le castañeaban de terror, díjele que le llamaban para quedarme solo y beber un vasito. Caballeros, dijo D'Artagnan dirigiéndose a los guardias, ya conocéis que nuestra comida no podría menos de ser muy triste después de lo que acaba de ocurrir. De consiguiente, tened a bien admitir mis excusas y aplacemos la partida para otro día, si os parece. Los guardias aceptaron con toda cortesanía las excusas de D'Artagnan, comprendiendo que los cuatro amigos deseaban estar solos. Se despidieron desde luego. Luego que el joven guardia y los tres mosqueteros quedaron sin testigos, miráronse unos a otros con un aire que indicaba que todos comprendían la gravedad de la situación. En primer lugar, dijo Athos, salgamos de esta sala, pues nada tiene de muy agradable la compañía de un muerto. Planchet, dijo D'Artagnan, os encargo que cuidéis de que ese pobre diablo sea enterrado con decencia. Había cometido un crimen, no hay duda, pero también se había ya arrepentido. Y los cuatro amigos salieron del cuarto dejando a Planchet y a Fourreau el cuidado de tributar los honores mortuorios a Brisemont. Dióles el huésped otro cuarto, en el cual les sirvieron huevos pasados por agua, y no quisieron otra bebida que la que Grimaud fue a buscar a la misma fuente. En pocas palabras estuvieron Athos, Porthos y Aramis al corriente de cuanto había sucedido. Ya lo veis, querido amigo, dijo D'Artagnan a Athos, esta es una guerra a muerte. Athos meneó la cabeza. Sí, bien lo veo, dijo, pero ¿creéis que sea la misma? Estoy bien seguro de ello. A pesar de todo, os confieso que yo tengo algunas dudas. ¿Pero esa flor de lis en el hombro? Será alguna inglesa que haya cometido algún crimen en Francia y habrá sido marcada como aquella que sabéis. Athos, os digo que es la vuestra, repetía D'Artagnan. ¿No os acordáis de que convenían entre sí las señas que dimos ambos? No obstante, hubiera jurado que la mía estaba muerta, tan bien como la había dejado ahorcada. D'Artagnan meneó a su vez la cabeza. Pero en fin, ¿qué podemos hacer?, preguntó el joven. El caso es que no puede estar uno así con una espada continuamente suspendida sobre la cabeza, dijo Athos, y es preciso salir de semejante situación. Sí, pero ¿cómo nos gobernaremos? Escuchad, ved si podéis encontrarla y procurad tener una explicación. Decidla, o la paz o la guerra. Os doy mi palabra de caballero de no decir ni hacer nada en contra vuestra, pero también juradme solemnemente que no os meteréis más conmigo. Y si no, voy a ver al canciller, al rey, al verdugo, amotino contra vos a la corte entera, os denuncio como infamada, hago que os pongan en juicio, y si por casualidad salieseis absuelta, os juro por mi honor mataros donde quiera que os hubiere, como quien mata a un perro rabioso. No me parece mal ese medio, dijo D'Artagnan, pero ¿cómo encontrarla? Dejadlo al tiempo, querido amigo, que el tiempo traerá la ocasión. La ocasión es el gran todo del hombre, y cuanto más se tiene aventurado, más se gana cuando se sabe aguardar. Sí, pero estar aguardando rodeado de asesinos y de envenenadores... Bah, dijo Athos, Dios nos ha protegido hasta ahora, Dios nos guardará en adelante. Sí, por lo que toca a nosotros, corriente. Por otra parte, nosotros somos hombres, y bien mirado todo,
tenemos la profesión de arraigar la vida, pero ella, añadió bajando la voz. ¿Quién es ella?, preguntó Athos. Constanza. ¿La señora Bonacieux? Ah, tenéis razón, dijo Athos. Pobre amigo, me había olvidado de que estabais enamorado. Pero bien, dijo Aramis, ¿no habéis visto por la carta que encontrasteis sobre aquel miserable muerto de un balazo que estaba en un convento? Pues en un convento se está muy bien, y por mi parte, en cuanto se termine el sitio de la Rochela, os prometo que... Bueno, dijo Athos, bueno. Ya sabemos, querido Aramis, que siempre os habéis ladeado hacia la religión. No soy mosquetero más que interinamente, repuso Aramis con humildad. Según parece, hace mucho tiempo que no ha tenido noticias de su querida, dijo Athos por lo bajo, pero no le hagáis caso, ya estamos acostumbrados a ello. Pues bien, paréceme, dijo Porthos, que tendríamos un medio bastante expedito. ¿Cuál?, preguntó D'Artagnan. ¿No decís que está en un convento?, preguntó Porthos. Sí, pues hay más, sino que en cuanto se concluyere el sitio vayamos a sacarla de ese convento. Ya, pero es preciso saber primero cuál es el convento en que está. Tenéis razón, dijo Porthos. Ahora que me acuerdo, dijo Athos, ¿no decís, querido D'Artagnan, que ha sido la reina quien ha elegido ese convento para ella? Sí, al menos es de presumir. Pues bien, entonces Porthos nos podrá servir de mucho en cuanto a esto. ¿Y eso cómo, querido? Por medio de vuestra marquesa, duquesa o princesa, o lo que fuere, que debe tener mucho valimiento. Psst, dijo Porthos, poniéndose un dedo sobre los labios. Creo que es cardenalista y no debe saber una palabra. Entonces, dijo Aramis, yo me encargo de adquirir noticias de ella. ¿Vos, Aramis?, exclamaron los tres amigos. ¿Vos? ¿Por qué medio? Por medio del limosnero de la reina, con el cual tengo relaciones bastante íntimas, dijo Aramis ruborizándose. Y con esta seguridad, el guardia y los tres mosqueteros, que habían terminado su modesta comida, se separaron, prometiendo volver a reunirse en aquella misma noche. D'Artagnan se dirigió a los mínimos y sus tres amigos al cuartel real, donde tenían que arreglar su alojamiento. Fin del capítulo 42. Capítulo 43 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. El mesón del Palomar Rojo. No bien hubo llegado al campamento el rey, que tanta prisa se daba por verse enfrente del enemigo, y que no tenía menos odio a Buckingham que el cardenal, quiso dar inmediatamente todas las disposiciones necesarias, en primer lugar para arrojar a los ingleses la isla de Ré, y enseguida para activar el sitio de la Rochela. Pero muy a pesar suyo no pudo obrar con la prontitud que deseaba, por las disensiones que estallaron entre los señores Bassompierre y Schomberg contra el duque de Angulema. Bassompierre y Schomberg eran mariscales de Francia y reclamaban su derecho de mandar el ejército a las órdenes directas del rey, pero temiendo el cardenal que Bassompierre, protestante en el fondo de su corazón, no acataría sino débilmente a los ingleses y rocheleses correligionarios suyos, ponía delante al duque de Angulema, a quien el rey, a instigación suya, había nombrado teniente general. De aquí provino que por temor de que Bassompierre y Schomberg abandonasen el ejército, fue preciso dar a cada uno un mando especial. Bassompierre fijó sus reales al norte de la ciudad, desde Lalen a Dompierre. El duque de Angulema colocó los suyos al este, desde Dompierre a Perigny, y Schomberg al mediodía, desde Perigny a Angoulême. El infante tenía su alojamiento en Dompierre. El rey tan pronto vivía en Estrée como en la Jarrie. Por último, el alojamiento del cardenal estaba situado muy cerca del mar, en el puente de la Pierre, en una simple casa que no tenía fortificación alguna. De esta suerte, el hermano del rey vigilaba a Bassompierre, el rey a su hermano y al señor de Schomberg el cardenal. Establecida así la organización, se ocuparon desde luego en arrojar a los ingleses de la isla. La coyuntura era favorable. Los ingleses, a quienes ante todas cosas son necesarios buenos víveres para que sean buenos soldados, no comiendo sino manjares salados y mala galleta, tenían en el campamento muchos enfermos, y además el mar sumamente peligroso en las costas del oeste en esa época del año
averiaba todos los días alguna pequeña embarcación, y la playa, desde la punta del Aiguillon hasta la trinchera, quedaba cubierta en cada marea de pinazas, barcas y falúas destrozadas, de suerte que aun cuando las tropas del rey se mantuvieran en su campamento, era evidente que Buckingham, que no permanecía en la isla de Rhe sino por obstinación, se vería precisado a levantar el sitio. Pero como el señor de Toiras dio a entender que se hacían preparativos en el campo enemigo para dar un nuevo asalto, juzgó el rey que era preciso terminar de una vez y dio las órdenes convenientes para una acción decisiva. No siendo nuestra intención la de hacer un diario de aquel sitio, sino únicamente dar cuenta de los hechos que tienen relación con la historia que escribimos, nos contentaremos con decir en 2 palabras que la empresa salió muy bien, llevándose a cabo con no poca satisfacción del rey y con grande gloria del ministro cardenal. Los ingleses, rechazados palmo a palmo, derrotados en todos los encuentros y acorralados en el paso de la isla, se vieron precisados a volverse a embarcar, dejando en el campo de batalla 2000 hombres, entre los cuales 5 coroneles, 3 tenientes coroneles, 250 capitanes y 20 caballeros de distinción, 4 piezas de artillería y 60 banderas, que fueron llevadas a París por Claudio de Saint-Simon y colgadas con gran pompa en las naves de la catedral. Cantáronse en el campo solemnes Te Deum y desde allí se extendieron por toda la nación. Quedó por tanto el cardenal árbitro de continuar el sitio sin temor, al menos algunos días, de que le molestaran los ingleses. Pero como decimos, este reposo solo debía durar algunos días. Fue capturado un emisario del duque de Buckingham llamado Montaigu, y por esa casualidad se adquirieron pruebas de una liga entre el imperio austriaco, la España, la Inglaterra y la Lorena. Esta liga era contra la Francia. Además, en el alojamiento de Buckingham, el cual había tenido que abandonar precipitadamente, se habían encontrado papeles que daban mayor confirmación a esa liga, según asegura el cardenal en sus memorias, y cuyos papeles comprometían en alto grado a la señora de Chevreuse y por consiguiente a la reina. Sobre el cardenal era sobre quien pesaba toda responsabilidad, pues el que quiere ser ministro absoluto sufre un día u otro las consecuencias de su imprevisión o de sus errores que a nadie puede atribuir. Así es que todos los recursos que le sugería su vasto genio estaban intensamente empleados noche y día en acechar el menor ruido que se levantara en el uno de los grandes reinos de Europa. Conocía el cardenal la actividad y sobre todo el odio de Buckingham, y si triunfaba la liga con que estaba la Francia amenazada, podía dar por perdida sin remedio su influencia. La política española y austriaca tenía sus representantes en el gabinete del Louvre y no dejaba de tener sus partidarios esa política extranjera. Richelieu, el ministro francés, el ministro nacional por excelencia, estaba perdido con su triunfo. El rey, que con obedecerle como un niño no dejaba de aborrecerle como un niño aborrece a su maestro, le abandonaba a las venganzas reunidas del infante y de la reina. Veíase perdido y quizá la Francia con él. De consiguiente, tenía que hacer frente a todo esto. Así es que los correos que a cada instante se iban haciendo más numerosos se sucedían de día y de noche en aquella pequeña casa del puente de la Pierre, donde el cardenal había fijado su vivienda. Tan pronto eran esos correos frailes que llevaban tan mal el hábito que fácil era reconocer que pertenecían ante todo a la iglesia militante, o mujeres algo confusas con sus disfraces de pajes, cuyos anchos calzones no podían encubrir enteramente sus contorneadas formas. Tan pronto eran labradores de manos ennegrecidas, pero de fino donaire, y que a la legua descubrían ser hombres de buena cuna. Luego, otras visitas tal vez menos agradables, pues por 2 o 3 veces se corrió la voz de que el cardenal había estado a punto de ser asesinado. Verdad es que los enemigos de su eminencia decían que era él mismo quien designaba la hora y el sitio a los supuestos o torpes asesinos, a fin de tener en su caso, cuando bueno le pareciera, el derecho de represalias, pero ni debemos atenernos a lo que dicen los ministros, ni tampoco a lo que dicen sus enemigos. Por esto no dejaba el cardenal, a quien sus más encarnizados detractores no han contrarrestado en ninguna ocasión el valor personal, de hacer muchas expediciones nocturnas, ya para comunicar al duque de Angulema órdenes importantes, ya para ponerse de acuerdo con el rey,
ya también para conferenciar con algún mensajero a quien no quería diesen entrada en su casa. Por su parte, los mosqueteros, que no tenían gran cosa que hacer en el sitio, tenían muchas horas libres y se divertían bastante. Esto era tanto más fácil especialmente a nuestros tres camaradas, que siendo amigos del señor de Treville, obtenían de él sin dificultad el retrasarse algún tanto y solazarse aún después de cerrado el campamento con permisos particulares. Una noche en que estando D'Artagnan de guardia en la trinchera no había podido acompañarlos, Athos, Porthos y Aramis, montados sobre sus caballos de batalla y envueltos en sus capas de servicio, regresaban, teniendo cada cual puesta la mano en el puño de su pistola, de una taberna que Athos había descubierto 2 días antes en el camino de la Jarrie y que llamaban el Palomar Rojo. Iban siguiendo en dirección al campo con alguna vigilancia, según acabamos de decir, por temor de alguna emboscada, cuando a cosa de 1/4 de legua de la aldea de Boisnau les pareció oír como ruido de caballos que hacia ellos venían. Detuviéronse los 3 amigos, apiñándose desde luego, y se quedaron esperando en medio del camino. A poco rato, y a tiempo que la luna salía cabalmente de entre una nube, vieron aparecer por la revuelta de una encrucijada 2 caballeros, que al verles se detuvieron a su vez, deliberando, al parecer, sobre si continuarían su camino o si volverían atrás. Esta vacilación infundió algunas sospechas a nuestros 3 amigos, y adelantándose Athos unos cuantos pasos, gritó con su firme voz: «¿Quién vive?» «¿Quién sois?», dijo uno de los de a caballo. «Esa no es respuesta», dijo Athos. «¿Quién vive? Responded o damos la carga». «Cuidado con lo que vais a hacer, señores», dijo entonces una voz vibrante que parecía tener el hábito del mando. «Será algún jefe que está de ronda», observó Athos volviéndose hacia sus amigos. «¿Qué os parece que hagamos?» «Decid quién sois», dijo la misma voz con el mismo tono de superioridad. «Responded a vuestra vez, o de lo contrario podrá daros que sentir vuestra desobediencia». «Mosqueteros del rey», dijo Athos cada vez más convencido de que quien así preguntaba tenía derecho para hacerlo. «¿De qué compañía?» «Compañía de Treville». «Adelante a dar el santo y seña y a decir lo que hacéis aquí a estas horas». Los 3 camaradas se adelantaron algo cabizbajos, pues todos estaban persuadidos de que las habían con gente que les era superior. Por lo demás, Athos quedó encargado de llevar la palabra. Uno de los 2 caballeros, el que había hablado el segundo, estaba unos 10 pasos más adelante que su compañero. Athos hizo seña a Porthos y a Aramis de que se quedaran también a alguna distancia detrás de él y avanzó solo. «Perdonad, mi oficial», dijo Athos, «pero ignorábamos quién fueseis y ya podéis ver que estábamos alerta». «¿Vuestro nombre?», dijo el oficial, que se cubría parte del rostro con la capa. «Pero vos mismo, caballero», dijo Athos, que principiaba a incomodarse por tanta sequedad, «servíos darme una prueba de que tenéis derecho a preguntarme». «¿Vuestro nombre?», repuso por segunda vez el oficial, dejando caer el embozo de la capa, de manera que quedase el rostro descubierto. «El señor cardenal», exclamó sorprendido el mosquetero. «¿Vuestro nombre?», dijo por tercera vez su eminencia. «Athos», dijo el mosquetero. Hizo una seña el cardenal a su escudero y acercóse al punto. «Estos 3 mosqueteros nos seguirán», le dijo en voz baja. «No quiero que se sepa por de pronto que he salido del campamento, y haciéndoles seguir estamos seguros de que no lo dirán a nadie». «Nosotros somos caballeros, monseñor», dijo Athos. «No tenéis más que exigirnos la palabra y perded todo recelo. A Dios gracias sabemos guardar un secreto». El cardenal clavó sus ojos penetrantes sobre aquel atrevido interlocutor. «Fino tenéis el oído, caballero Athos», dijo el cardenal. «Pues bien, escuchadme. No es ahora por desconfianza por lo que os ruego que me sigáis, sino por mi propia seguridad. Sin duda que vuestros 2 camaradas serán los señores Porthos y Aramis». «Sí, monseñor», contestó Athos, mientras que los 2 mosqueteros que se habían quedado atrás se acercaban con el sombrero en la mano. «Ya os conozco, caballeros», dijo el cardenal, «ya os conozco. Sé muy bien que no sois enteramente amigos míos, lo cual siento infinito, pero también me consta que sois caballeros leales y valientes y de quienes puede uno fiarse con seguridad. Caballero Athos, hacedme el obsequio de acompañarme con vuestros 2 amigos y llevaré entonces una escolta capaz de dar envidia a su majestad
si por casualidad la encontramos. Inclináronse los tres mosqueteros hasta tocar al cuello de los caballos. Pues bien, a fe mía, dijo Athos, que no hace mal vuestra eminencia en llevarnos consigo, pues hemos encontrado en el camino hombres de muy mala traza, y hasta hemos tenido una disputa con 4 de ellos en el Palomar Rojo. ¿Una disputa? ¿Y eso por qué, señores?, dijo el cardenal. Sabéis que no me gustan las personas camorristas. Precisamente por eso es por lo que me he adelantado a prevenir a vuestra eminencia de lo que acaba de suceder, pues podría llegar a sus oídos por algún otro conducto y en virtud de una relación falsa creer que teníamos culpa. ¿Y cuáles han sido los resultados de esa disputa?, preguntó el cardenal frunciendo el gesto. Mi amigo Aramis, a quien tenéis aquí presente, ha recibido una estocadita en el brazo, lo cual no le impedirá, como vuestra eminencia podrá verlo, subir mañana al asalto, si vuestra eminencia manda que se escale. Pero no sois vosotros hombres que os dejéis dar estocadas así tan fácilmente, dijo el cardenal. Vamos, sed francos, señores, bien habréis también dado algunas. Confesadlo, ya sabéis que tengo el derecho de dar la absolución. Yo, monseñor, dijo Athos, ni siquiera he puesto la mano a la espada, sino que he cogido al que me cupó en suerte y le he arrojado por la ventana. Luego parece ser que en la caída, continuó Athos titubeando, se ha roto un muslo. Ah, exclamó el cardenal. ¿Y vos, caballero Porthos? Yo, monseñor, sabiendo que el duelo está prohibido, he cogido el primer banco que se me ha venido a la mano y he sacudido un golpe a uno de esos tunantes que creo le he roto un hombro. Hola, hola, dijo el cardenal. ¿Y vos, señor Aramis? Yo, monseñor, como soy de un carácter muy pacífico y además, cosa que probablemente no sabe vuestra eminencia, estoy muy próximo a ordenarme, quería separar a mis compañeros cuando uno de aquellos miserables me dio alevosamente una estocada en el brazo izquierdo. Entonces me ha faltado la paciencia y sacando a mi vez la espada, he sentido, si no me engaño, que al arrojarse de nuevo contra mí se ha pasado él mismo. Lo único que puedo asegurar es que ha venido al suelo, y me parece que luego se lo llevaban también con sus otros 2 compañeros. Caramba, señores, exclamó el cardenal, 3 hombres fuera de combate por una pendencia de taberna, pues no es cosa que digamos. ¿Y de qué provino la disputa? Aquellos miserables estaban borrachos, dijo Athos, y sabiendo que había dentro una mujer que ha llegado esta misma noche al mesón, querían forzar la puerta. ¿Y esa mujer era joven y bonita?, preguntó el cardenal con muestras de alguna inquietud. No la hemos visto, monseñor, contestó Athos. Ah, no la habéis visto, pues entonces, repuso el cardenal con viveza, habéis hecho perfectamente en defender el honor de una mujer, y como precisamente voy ahora al mesón del Palomar Rojo, sabré si me habéis dicho la verdad. Monseñor, dijo Athos con altivez, somos caballeros, y aun cuando nos fuera en ello la cabeza, no diríamos una mentira. No digo que dude de lo que acabáis de decirme, y fío en vuestra palabra, caballero Athos, pero, añadió para mudar el giro de la conversación, con que esa dama estaría sola seguramente. Esa dama tenía dentro del cuarto a un hombre en traje de caballero con quien estaba encerrada, pero como a pesar del ruido no se ha dejado ver el hombre, es de presumir que es un cobarde. No juzguéis temerariamente, dice el Evangelio, replicó el cardenal. Aramis hizo una reverencia. Y ahora, señores, continuó su eminencia, está bien, ya sé lo que quería saber. Seguidme. Los 3 mosqueteros se colocaron detrás del cardenal, el cual se tapó de nuevo el rostro con la capa, y picando a su caballo, tomó unos 8 o 10 pasos de delantera a sus 4 nocturnos camaradas. No tardaron mucho en llegar al solitario y silencioso mesón. El dueño sabía sin duda que debía venir un ilustre huésped, porque había despedido a los importunos. 10 pasos antes de llegar a la puerta, hizo señal el cardenal a su escudero y a los 3 mosqueteros de que hicieran alto. Un caballo ensillado estaba atado al postigo de la ventana. El cardenal dio 3 golpes de una manera particular. Salió al punto un hombre embozado en su capa, habló un instante con el cardenal y luego montó a caballo, partiendo en dirección a Surgères, que era también la de París. Adelante, señores, dijo el cardenal. Me habéis dicho la verdad, señores míos, dijo cuando estuvieron junto a él los 3 mosqueteros, y no será culpa mía si nuestro encuentro de esta noche no os sirve de algún provecho. Entre tanto, seguidme.
El cardenal echó pie a tierra y los mosqueteros hicieron otro tanto. Richelieu arrojó la brida de su caballo en manos de su escudero y los mosqueteros ataron las de los suyos a una ventana. El huésped estaba de pie sobre el umbral de la puerta. Pensaba él que era Richelieu un oficial que venía a visitar a una dama. ¿Tenéis algún cuarto en el piso bajo donde puedan esperarme estos caballeros junto a un buen fuego?, díjole el cardenal. El mesonero abrió la puerta de una sala donde había inutilizada una mala estufa, pero acababan de reemplazarla con una excelente chimenea. Tengo esta, dijo. Corriente, dijo el cardenal. Entrad aquí, caballeros, y tened la bondad de esperarme. No tardaré en volver, más allá de media hora. Y mientras que los 3 mosqueteros entraban en la sala del piso bajo, el cardenal, sin pedir señas a nadie, subió la escalera como hombre que no necesitaba le indicasen el camino. Fin del capítulo 43.